La carrera de trabajo, ¿eh? Todos los días, a veces cuando andamos corriendo. Sí. Bueno, les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Hebreos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro de Hebreos. Y vamos a continuar. Hoy nos toca continuar, iniciar el capítulo 12 de Hebreos. El capítulo 12, pero hoy únicamente vamos a leer dos versículos, los dos primeros versículos. Hebreos 12, vamos a leer versículos 1 y 2. Amén, hermanos. Bien, la palabra de Dios dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahorita que me acompañen con una oración. Bendito Padre, te quiero agradecer, Señor, una vez más la bendición y la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, también por tu infinita misericordia, Señor, tu paciencia que ha sido con tu siervo, Señor. Por ello en tus manos, Señor, pongo este mensaje, Señor, que no sea yo, Señor, sino seas tú a través de mí. Yo soy solo tu mensajero, tu voz, Señor. Seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien hable a nosotros, Señor, incluyendo a mí, Señor, a través de este mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, aliéntanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y también, Señor, muéstranos tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues precisamente continuando en este estudio, llegamos a estos dos versículos. El título de este mensaje le hemos puesto La carrera de la fe, porque nos habla, o es una analogía acerca de lo que es la vida cristiana. De hecho, este capítulo, si nosotros observamos ahí la primera palabra o las primeras dos palabras es por tanto, que en sí es una conjunción, es una frase que nos indica una conexión, es como el resultado, nos introduce más bien en una oración que nos indica la conclusión y una consecuencia de lo expresado en el discurso anterior, en lo que se venía hablando. Es decir, estos dos versículos en lo particular nos concluyen el pasaje 11 de Hebreos, lo que hemos venido estudiando acerca de la fe en estas últimas semanas. Concluyen ese pasaje y al mismo tiempo nos dan la pauta o es el intermedio para poder pasar al siguiente tema de Hebreos, que es acerca de la disciplina hacia los hijos de Dios. Entonces, aunque son dos versículos, realmente es una enseñanza muy profunda, tiene muchísimo estos dos versículos, nos enseñan bastante. Y para poderlos estudiar necesitamos primero ponernos en contexto, como les mencionaba hace un momento, dado que es la conclusión prácticamente del capítulo 11. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que vimos acerca en este capítulo, acerca de lo que es la fe. Si recordamos precisamente cuando iniciamos el capítulo 11, pues se nos definió qué es la fe. Si vimos acerca de lo que era la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como esa simple frase nos desarrolla toda una serie de conceptos acerca de lo que es la fe, que a final de cuentas es algo que debemos de poner también en marcha, en práctica, no es algo que únicamente creamos, sino es también ponerlo por obra. Y precisamente al hablar de ponerla por obra, pues nos habla el resto del capítulo de una serie de personajes a la que comúnmente les llamamos los héroes de la fe. Empezamos precisamente desde los antiguos, así les llama, el testimonio de los antiguos. Empezamos desde Abel inclusive, pasamos por Enoc, Noé, abundamos mucho acerca en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, incluso tocamos algo de Moisés, ¿verdad? Y también vimos incluso, bueno, el capítulo también nos hace mención acerca del pueblo de Israel, de la fe del pueblo de Israel ya como en conjunto, de cómo el pueblo a través de su fe, pues incluso atravesaron el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, por medio de esa fe también incluso derribaron muros
haciendo referencia a la guerra que tuvieron cuando llegaron a la primera conquista. Nos habla incluso de Rahab, la mujer que los ayudó precisamente a los espías cuando fueron precisamente a Jericó. Y después nos continúa diciendo en el versículo 32, lo voy a leer, voy a volver a leer estos pasajes, del 32 al 40, que nos dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Pues este último versículo en la nueva versión internacional nos dice, si lo ponemos en la pantalla, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es decir, nos narra precisamente, de verdad que esos últimos versículos, bueno, todo en sí el capítulo 11 es muy hermoso, pero esos últimos capítulos, estos últimos versículos, no sé si ustedes sienten esa inspiración que traía el autor cuando los escribió. Así, ¿qué más digo? ¿Cuántos y cuántos ejemplos no tenemos acerca de la fe en este capítulo 11? Pero lo que me llama la atención es el último que dice, estos últimos dos versículos, que dice que y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y luego dice, y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, precisamente es como entra la conclusión de estos dos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y precisamente hablando de metas, como es una de las traducciones que le dan, pues ahora para poder explicar y que tiene relación con esos dos últimos versículos que acabo de volver a leer, para poder explicar todo esto, es necesario que nos situemos o tratemos de comprender un poco acerca de la perspectiva en la que estaba el autor de los Hebreos, cómo empieza a ver, después de esa inspiración que él tiene, cómo empieza a ver ahora las cosas. Y ahora él traslada precisamente a su audiencia, los hace imaginar como un estadio o como unas competencias. De hecho, incluso ya antes habíamos visto como en el libro de Hebreos, en otros capítulos anteriores, ya empieza a hacer referencia o hace una referencia, por ejemplo, a la pelea de los gladiadores, y ahora hace referencia a un evento deportivo, al atletismo. De hecho, esta es una de las razones por las cuales hay quien dice que el libro de Hebreos posiblemente lo escribió Pablo, porque Pablo constantemente hace referencia precisamente a competencia, bueno, a lo que son las carreras. Y aquí precisamente en este caso se hace referencia a la carrera, precisamente a correr, a lo que es la competencia deportiva. Pero aquí el autor ahora lleva precisamente a la audiencia precisamente a imaginar como si estuvieran dentro de ellos del estadio. Entonces, vamos a volver a leer estos dos versículos, los dos primeros versículos se los voy a volver a leer, perdón. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Bueno, primero vamos a hablar acerca de la nube de testigos. ¿Quiénes son esta nube de testigos? Aquí, por ejemplo, nos está situando a estos héroes de la fe, los que acabamos de mencionar. Los sitúa como si fueran espectadores. Esa es nuestra nube de testigos. No porque nos estén observando, a veces, pues, bueno, hay quien piensa o incluso toma a mal este pasaje porque dice, es que nos están viendo y eso quiere decir que podemos rezarle a ellos, a los santos antiguos, porque nos están viendo, entonces quiere decir que nos escuchan. No, más bien el autor lo que quería decir aquí, o estaba tratando de hacer es que los estaban escuchando, y ahora esos nube de testigos, eran testigos porque habían precisamente testificado de su fe con sus obras, lo que habían logrado, lo que habían alcanzado y que ya estaba escrito precisamente en la palabra. Esos son los testigos. A eso se refiere. Esas son nuestra nube de testigos. Es decir, se está refiriendo a esos testimonios que ahora tenemos como ejemplo. A todos aquellos testimonios que cada uno de ellos dieron en sus vidas y que ahora eso nos sirve precisamente como un ejemplo, como una inspiración precisamente para poder continuar ahora en esta vida cristiana, que ahora el autor le llama precisamente una carrera. Ellos ya les tocó correr, ellos ya corrieron en sus vidas, ya les tocó ejercer esa fe. Y ahora a nosotros nos toca precisamente iniciar esa carrera o estar dentro de esa carrera. Y para eso precisamente nos empieza haciendo referencia o retomando lo que había mencionado precisamente antes de todos esos héroes y los pone como esa nube de testigos por todo ese testimonio que ellos ya han dado y que ahora a nosotros nos sirve como inspiración y nos sirve precisamente de ejemplo. ¿Y por qué es eso? Bueno, precisamente para poder alcanzar una meta. Como mencionaba hace un momento, que ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor, es decir, era necesario. Si podemos a la siguiente pantalla, por favor. Como dice Filipenses 1:6, dice, esto estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ¿a qué se refieren esos dos pasajes en particular? A que toda esa obra que ellos empezaron y que no habían podido alcanzar, o que como dice este pasaje, que no recibieron lo prometido, es porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos no pudieron ver al Mesías en su momento. Y toda esa obra que ellos venían haciendo queda concluida o va a quedar concluida junto con nosotros cuando el Señor Jesucristo venga. A nosotros ya nos tocó, por ejemplo, ya nos tocó ahora por fe. Sabemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino a este mundo, dio su vida por nosotros. Y ahora junto con los santos del Antiguo Testamento, nosotros también estamos esperando ese regreso del Mesías, para que finalmente ese perfeccionamiento del que hablaba en el capítulo 11 de Hebreos quede concluido precisamente en su segunda venida, como nos dice precisamente aquí en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ese es el objetivo de la carrera, ser perfeccionados en ese trayecto. Entonces, esto precisamente es la idea. No somos perfectos. Bueno, de hecho ya somos perfeccionados en Cristo, somos perfectos en Cristo, porque Él es el que ahora es el que nos está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Pero ahora, el hecho de que ahora Cristo esté en nosotros y nos haya dado la salvación, nos haya perdonado y en Él seamos perfectos, porque realmente somos santificados en Él, delante del Padre, no quiere decir que, ok, pues ya puedo seguir con mi vida, ya creo, ya soy salvo, puedo seguir con mi vida de antes y a lo mejor siguiendo cometiendo pecados. No, es todo lo contrario. Precisamente es por eso es esta carrera. Es un perfeccionamiento, es un constante moldeo en nuestras vidas. Por eso es que a veces tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. A veces, no sé si a ustedes les tocó, lo he mencionado anteriormente, cuando venimos a Cristo por primera vez, alguien dice, no, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Ven a Cristo y ya no vas a tener ese problema, vas a ser sanado. Regularmente hay muchas iglesias que acostumbran a poner eso en sus campañas evangelísticas. Ven a Cristo y vas a recibir sanidad. Ven a Cristo y tus problemas se van a ser acabados. Ven a Cristo y tu matrimonio se va a restaurar. Bueno, pues es la voluntad de Dios, sí. Pero a veces pasa y si nos hemos dado cuenta en nuestras vidas cristianas, ¿cuántos problemas no tenemos? ¿Cuántas pruebas no tenemos de antes de venir a Cristo? Si lo comparamos, creo que más, ¿no?
Incluso hasta peleas con nuestras propias familias. Cuanto antes a lo mejor andábamos bien con ellos y platicábamos, íbamos a las fiestas y andábamos ahí con ellos hasta tomando, como dirían, pisteando, como dicen coloquialmente. Y ahora ya no. Y ahora nos empiezan a rechazar. No, no, tú ya te volviste mejorar, tú te volviste aleluya. Tú ya te volviste hermano, como decimos acá en Mexicali. Y ya nos empiezan a rechazar. No, ahí viene la hermanita. No, no, cierren todo y vámonos. De la misma familia a veces recibimos rechazos. De las amistades ni se diga. Problemas a veces en el trabajo también. Y a veces surgen situaciones que a veces ni nos esperamos. A veces tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo en el trabajo y de repente salen problemas que dices, bueno, ¿y esto de dónde salió? Y son pruebas que empezamos a tener precisamente. Es precisamente esas pruebas el perfeccionamiento que tenemos en esta carrera de la fe. Es el objetivo precisamente de correr esta carrera. Y precisamente por eso ahora el autor de Hebreos nos hace referencia a esos, precisamente a todos esos héroes de la fe, porque ellos nos sirven también de ejemplo. Y precisamente lo que está escrito en su palabra, lo que ellos vivieron, porque no eran personas perfectas, también tenían defectos, al igual que nosotros. Ahora nos sirve de ejemplo precisamente cuando tenemos situaciones difíciles. Por eso muchas veces le decimos o aconsejamos cuando alguien tiene una situación, bueno, algún problema, ¿y qué le dice la Biblia de ello? Buscaste el problema, tu solución en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces la solución a los problemas está aquí. La principal solución, de hecho, es la oración, la comunión con Dios y la lectura de su palabra. Porque por medio de ellos nos va el Señor, su Santo Espíritu nos va a ir guiando precisamente a salir muchas veces de los problemas que tenemos. ¿Amén? Entonces ahora, continuando con esta analogía que el autor hace de Hebreos hace acerca de la vida cristiana, que nos sitúa ya ahora como corredores, o ahora nosotros dentro de la participación de la justa, de la carrera. Pues sabemos, preguntaba hace un momento, ¿quiénes de ustedes les gustaba mucho, les gusta correr o les gusta el deporte? Porque de hecho, un deportista para empezar una carrera, pues se tiene que preparar. Hay cierta preparación. Se empieza desde calentar y aflojar los músculos para poder correr, para que no nos dé un dolor a media carrera. Preparación incluso mental, enfocarnos en lo que queremos lograr. Pero también nos lleva a considerar lo que tenemos, el equipo que tenemos, con qué vamos a correr, el tipo de calzado, de uniforme. Actualmente con la tecnología, si ustedes ven las competencias, han visto las competencias de las Olimpiadas, actualmente ya hasta los uniformes son un poco diferentes, son un poco más ajustados al cuerpo, tenis más aerodinámicos, todo con el fin de poder alcanzar ciertos objetivos. Y de la misma manera precisamente nos habla el autor de Hebreos y nos dice precisamente que para poder competir debemos de despojarnos de todo peso. Y continuando con el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos habla precisamente que debemos de despojarnos de dos cosas, todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A qué se refiere? Bueno, en cuanto al peso, la palabra que se usa aquí es onkos, del griego onkos, que significa estorbo. Notemos precisamente que aquí hace una diferenciación. Muchas veces algunos teólogos, cuando estudian este pasaje, o pastores, cuando se estudia este pasaje, normalmente lo concluyen en una sola palabra, el peso o más bien el pecado como peso. Sin embargo, aquí el autor hace una clara diferenciación entre un peso y un pecado. Entonces, el peso en sí lo veo como un estorbo, algo que nos estorba, que puede estorbarnos en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos estorbos? Bueno, puede ser algo en nuestras vidas como una actitud, como un sentimiento o alguna costumbre que tengamos y que no hemos querido soltar. O puede ser incluso ese peso resultado de alguna inseguridad, de alguna limitante que queremos tener o de alguna mala experiencia que ya hayamos tenido. Por poner un ejemplo, ponemos la siguiente pantalla. Ahí en nuestras Biblias, en Éxodo 4, del 9 al 11, hay precisamente una historia acerca de uno de los que llamamos héroes de la fe. Nos referimos a Moisés. Y que dice así. Éxodo 4, 9 al 11 nos dice, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo.
porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, aquí el Señor ya le estaba encomendando a Moisés su tarea, que tenía que ir ante Faraón y hablarle acerca de las plagas para que soltara a su pueblo. Sin embargo, ¿cómo le contesta? ¿Qué es lo que contesta Moisés? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Aquí muchos teólogos aseguran que Moisés decía esto porque era tartamudo, así como su servidor, que a veces tartamudeo o nos trabamos al hablar, que a veces no se nos entiende cuando hablamos. Moisés tenía esa debilidad, ese defecto, por así llamarlo, físico. Decía, oye, soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablarle? Ni me va a entender. Yo muchas veces, a veces pienso lo mismo. Ay, por ejemplo, le comentaba hace unos días al pastor que me ha escuchado los mensajes y, ay, Dios mío, no sé cómo el Señor me da la oportunidad de estar acá. Ni yo me entiendo, la verdad. A veces ni yo me entiendo en las grabaciones. ¿Por qué? Porque a veces el habla no se nos facilitan las cosas. No nos facilita las cosas. Y era Moisés de la misma manera, él era tartamudo, y era un impedimento, era una carga, un peso que él traía. Oye, ¿cómo te voy a servir, Señor, si no puedo hablar? ¿Cómo puedo ir ante Faraón y yo hablar y representar a tu pueblo? Porque ni siquiera puedo hablar, no sé hablar, me trabo. Las ideas se me enredan. A mí me pasa mucho eso. Y Jehová le responde, oye, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo los hice, dice Jehová. Es decir, no te preocupes, yo voy contigo. ¿Se dan cuenta cómo esta era una limitación precisamente de un héroe de la fe? Que de alguna manera un peso, un lastre que él arrastraba, una carga que decía, ay, no puedo. Y a veces nosotros estamos igual. Ay, Señor, no puedo. ¿Cómo le voy a ir a hablar a mi vecino? ¿Cómo le voy a ir a hablar a mi familia? ¿Cómo voy a poder evangelizar a mis compañeros de trabajo? Empezamos a buscar nuestras propias debilidades. No, Señor, no puedo, no sirvo para eso. No, yo para predicar a otros, pues nomás, no, es que no le entiendo a la Biblia, no sé qué dice. Y nos empezamos a apoyar en nuestras propias fuerzas. Pero es aquí precisamente donde entra la fe, en creerle a Dios, en creer al Señor. En que Él es precisamente quien nos va a guiar, nos va a llevar. Y cuando ustedes se den cuenta, solitos van a estarle hablando a las personas. Van a empezar a predicarles, a imitarles. Porque es el Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Porque Él es el que nos usa a nosotros como instrumentos. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué don puedo, qué don tengo? No sé si ustedes han surgido esa pregunta, ¿qué don tengo? Y no sabemos el don que tenemos. Sin embargo, ¿cómo vamos a ponerlo, cómo vamos a saberlo si no participamos o no buscamos cómo participar en la iglesia? Si no buscamos cómo hablar a las personas de Cristo precisamente. No vamos a poder saber qué don es el que tenemos. Es precisamente mediante la práctica como empezamos a desarrollar los dones y empezamos a conocer esos regalos que Dios nos ha dado. Ahora, esos lastres también suelen ser distractores que nos apartan de nuestras responsabilidades espirituales, como la comunión con el Señor. Y hay otro ejemplo que me gustaría que viéramos, que está en Jueces 4, del 6 al 10, igual si ponemos la siguiente pantalla. Y ese ejemplo está en Barak, que dice, la palabra de Dios así, ahí en Jueces 4, versículos del 6 al 10, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinodam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si fueres tú conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zebulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Bien, esta historia trata precisamente de Débora. Débora era una jueza,
profetiza en el pueblo de Israel, que manda llamar a Barak. Barak era un capitán del ejército. Y esta profetisa le pregunta a Barak, oye, ¿no te ha mandado Jehová Dios a Israel a hacer algo? ¿No te mandó que hicieras algo? Es en sí lo que le está preguntando, oye, ¿no te había mandado Jehová a hacer algo? A juntar 10,000 hombres y junto con esas personas ir precisamente contra el enemigo a cierto lugar, a un arroyo. ¿No Jehová te había mandado a hacer esto? ¿Y qué le contesta Barak? Bueno, pues sí, si tú fueras conmigo, yo iré. Si no fueres conmigo, no iré. Piense, ahí es, a lo mejor para algunos es un poquito difícil interpretar este pasaje, pero si ustedes observan esa conversación, es claro que como que le está llamando la atención Débora precisamente a Barak. Ya el Señor le había dado una tarea y todavía aparte de que le había dado la tarea, Barak le confirma, sí, sí me la dio, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿A quién le había dado la tarea? ¿A Débora o a Barak? La tarea se la dio a Barak. ¿Y a quién aventó Barak por delante? A Débora. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaría haciendo? La Biblia no explica, no lo explica aquí, no es muy clara aquí, pero yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo Barak que le impedía cumplir con esa tarea que ya se le había encomendado? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué es lo que lo distraería de esa encomienda? No explica la Biblia qué es lo que lo distrajo. Sin embargo, si nosotros lo volteamos a nuestras vidas, ¿qué es lo que nos distrae de la vida cristiana? ¿Qué es aquello que nos entretiene, que nos aleja de la comunión con Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustan las series de televisión? ¿Les gustan las películas? Digo, no quiere decir que todas las películas son malas, son pecado. No necesariamente ver la televisión es pecado. Pero ¿cuántas veces nos dedicamos al día nos sentamos una serie completa de Netflix? ¿Cuántas horas no le invertimos y cuánto tiempo no le invertimos a la lectura de la palabra? O ya ni se diga la lectura, a la oración por lo menos. ¿Verdad? Digo, a mí, por ejemplo, me encantan ciertas series de Netflix. Y a veces nos las aventamos maratónica. Pero ¿y la oración? ¿Y la Biblia? Bien, gracias. Y la familia también, porque también son parte de nuestras responsabilidades cristianas. A los varones como sacerdotes de casa, pues tenemos también que velar por nuestras familias, por nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ellos? Regularmente una de las debilidades de todo hombre es el fútbol, el deporte, hablando de deportes. Es más, a veces ni van a la iglesia, ni vienen a la iglesia con tal de ver el partido. Es la final de la Copa Champions o de no sé, Torneo México, no sé, de Chivas contra la América. No, o sea, pues no me la puedo perder. Es más, le dicen a la esposa, ¿sabes qué? A ver, en esta hora y esta hora que juega Chivas y el América ni me interrumpas, no soy para nadie. Pueden llegar los amigos y estar con los amigos y todo eso, pero con la familia. Bueno, aquí creo que es aquí en Mexicali es el béisbol, somos fanáticos del béisbol. Tomateros ¿cómo se llama? Contra Águilas. No, hombre, se pone bueno el equipo, el partido. Aunque me desvela a las 2 de la mañana y el otro día tengo que presentarme a las 7 de la mañana a trabajar, porque el partido terminó a las 2 de la mañana, no importa, yo voy. Pero si me desvelo a las 2 de la mañana un sábado, el domingo ya no voy porque tengo que dormir, tengo que descansar. ¿Me explico? ¿Qué es lo que precisamente nos distrae de la vida cristiana? ¿Qué es aquello que nos aparta? Y son esas distracciones que, aunque no son un pecado en un principio, pueden convertirse precisamente en un pecado. Hasta el grado de aventar a alguien más por delante. No, pues hazlo tú. Ve tú a la iglesia, mujer, yo me quedo aquí a descansar. Yo no puedo. Que fue lo que estaba haciendo Barak. Ve tú, si tú vas Barak, sí voy, si no, pues nada, me quedo. Ciertamente, a final de cuentas, Barak cumplió lo que se le había dicho, Débora lo acompañó. Hay otras situaciones ahí que nos marcan aquí estos pasajes. Pero precisamente es un claro ejemplo de que no debemos de dejar atrás el llamado que Dios nos ha dado, a lo que hemos sido llamados. Y ahora que hemos venido a ser sus hijos, debemos también dedicarle tiempo a la palabra, para que su Santo Espíritu empiece a guiarnos. No dejar que nuestros hobbies nos distraigan de la vida cristiana y que darle más tiempo, más prioridad a ellos. Y no necesariamente los hobbies, también a veces, yo por ejemplo, a veces soy muy adicto al trabajo, a veces me distraigo mucho en el trabajo.
Y a veces también eso nos puede apartar de la vida cristiana. Es en cuanto a los pesos. Ahora vamos a ver en cuanto al pecado. Como dice el autor, lo segundo de lo que nos debemos de despojar es el pecado que nos asedia. La palabra asedia significa enredar. Ahí en la nueva, de acuerdo a la traducción de Dios habla hoy, lo que significa, dice que el pecado que nos enreda, que nos envuelve, que nos hace tropezar fácilmente, de acuerdo a las diferentes a otras traducciones. Entonces, eso es de lo que hemos de despojarnos ahora, del pecado. La palabra asediar significa rodear, acosar. Comúnmente usada mucho en el ejército, vamos a asediar al enemigo, es decir, a rodearlo para atacarlo. Entonces, esto nos quiere decir que debemos de estar atentos a las cosas que nos rodean, como comentaba hace un momento, hay cosas que nos rodean, el mundo nos rodea de muchas cosas. Son tentaciones que a veces nos jalan, nos llaman la atención. Hay muchas tentaciones precisamente. Como mencionaba yo, a ver, a lo mejor una película no es completamente, no es un pecado, pero ¿qué escenas no nos encontramos en la película? O en la televisión, en los programas familiares, y con muchachas casi desnudas, o con varones entalladísimos con los trajes. Que de alguna manera dices, ay, no, pues eso no tiene nada de malo. Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Pero no habrá personas que les llaman mucho la atención. En el internet ahora también hay muchísimo eso. Muchísimo precisamente distractores que van desde chistes, videos, comentarios, etcétera. Es más, actualmente hay ideologías que bajita la mano se empiezan a meter. Es más, hasta en la película de niños. Hasta en películas de niños, ideologías anticristianas. Ideologías de género, como les llaman. Feminismo. Que bajita la mano empiezan a meterse. Y que de alguna manera incluso hay gente que la ha llevado a pecar precisamente. A pecar porque empiezan a transformar la forma de pensar y empiezan a renegar de la palabra y decir, no, es que la palabra de Dios como que a lo mejor le falta actualizarse. A lo mejor le falta modernizarse para poder aceptar aquello que pensamos que está mal, pero está bien, digo, porque pues, a final de cuentas es amor. Gente que se ama. No importa que es hombre con hombre, mujer con mujer, pero se aman, gatito con perrito. Entonces hay una serie de cosas que nos rodean, que pueden ser tentaciones y que pueden llevar al cristiano a pecar. Y eso de la parte ideológica, pero también hay gente, por ejemplo, que viene, hermanos que han sido rescatados de vicios como el alcohol, como el tabaco, como las drogas. Y también a veces por medio de lo que nos rodea empezamos precisamente empiezan las tentaciones, empiezan las debilidades. Hombres que quizás en un pasado habían sido quizás mujeriegos y también empiezan a haber ciertas tentaciones. Entonces, por las que debemos de mantenernos firmes, debemos de resistir precisamente al pecado, como nos dice también Santiago 1:4. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, este pasaje en lo particular nos habla de que cuando nosotros somos tentados es de acuerdo a nuestras debilidades, que es lo que estaba tratando de explicar a su momento. Que a veces el enemigo conoce precisamente cuál es nuestra pata de palo y es con lo que más nos vamos topando, no sé si les ha pasado. A lo mejor tenemos un problema con el carácter y a veces de diferentes situaciones nos encontramos con cosas que nos van haciendo levantar el enojo y hasta que un punto en que nos enojamos, perdemos la cordura y decimos maldiciones o regañamos a nuestras esposas o maltratamos a nuestros hijos y ya pecamos. ¿Se dan cuenta cómo poco a poquito fue entrando el pecado en la vida? ¿Cómo nos fue rodeando? Poniendo el ejemplo en el enojo. Mencionaba hace un momento a lo mejor en aquellos que toman o que salieron del alcohol. Y no falta el amigo que llega, ay, te invito. No, gracias, ya lo dejé. Van a una fiesta, oye, mira que total una no es ninguna. Hasta que llega un punto, están pica y pica y pica, hasta que llega un momento que cae. ¿Me explico? Cómo poco a poco el pecado que rodea a veces en nuestras debilidades se va haciendo presente y busca la manera de caernos. Y no es otra cosa más que el enemigo. Como dice su palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces decimos, no, yo sí las puedo, yo sí ya no caigo. Pero nos olvidamos de estar en oración. Y precisamente la palabra incluso nos dice
nos dice cómo podemos evitar caer en pecado. Ahí podemos la siguiente pantalla. Santiago 1, versículo 12 nos dice, de la Nueva Versión Internacional, nos dice, dichoso es el que resiste a la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Hemos de resistir la tentación. Más adelante, 1 Corintios 10, del 13 al 14, nos dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dos palabras, resistir y huir. Mateo 24:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Ciertamente la carne es débil. Y precisamente por lo mismo debemos de velar y debemos de orar. Velar quiere decir que estar siempre al pendiente. Que no nos vayan a agarrar en curva, como a veces nos agarran las tentaciones, sino estar al pendiente y estar en oración, presente para evitar, procurar no caer. Santiago, versículo 4, versículo 7 del capítulo 4 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Otra de las herramientas para poder evitar caer es someternos a Dios. Y vuelvo a lo mismo, para podernos someter a Dios necesitamos estar en oración y leer su palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra? Bueno, porque por medio de la palabra el Señor nos va exhortando y hacer como nos va diciendo, oye, nos va dando la línea para decir, esto que estás pensando está mal. A mí a veces me toca que estoy leyendo algo y acá, a veces me habla directo a la conciencia y me dice, esto que tú hiciste está mal. Y a veces ni cuenta me había dado. Entonces, para poder resistir al pecado, precisamente debemos de resistirlo, presentar resistencia, someternos a Dios, huir de la tentación y precisamente estar en oración. Hay un ejemplo de ello, esto se los voy a leer yo, está en Génesis, si gustan buscarlo en Génesis, capítulo 39. Génesis 39, versículos del 7 al 12, que nos dice así. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablan ellos a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Creo que esa historia seguramente la han escuchado antes, o no sé si la han leído antes, es acerca de José y la mujer de Potifar. Cómo esta señora le encantaba andar correteando a José, ofreciéndole sus caricias. Y cualquier hombre, yo creo que eso hubiera caído redondito. Imagínense, la esposa del dueño del millonario, tiene dinero. ¿Han escuchado la frase sugar mami? Una sugar mami de ese entonces. Cualquiera yo creo que se hubiera quedado redondito. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo José? Vámonos. No, yo no. No voy a pecar contra Dios. Prefiero dejar mi ropa y salir desnudo, correr desnudo, a pecar contra Dios.
¿Qué valor de este hombre? Evitó la tentación. Más bien evitó el pecado. Una tentación muy grande. Sin embargo, evitó caer en el pecado. Eso le costó la cárcel, ¿eh? Eso le costó la cárcel. No es de, ay, qué padre, no, aplausos. No pecaste, no, ¿sabes qué? La cárcel. ¿Por qué? Porque la mujer, mira, me dejó su ropa, no me complació. Marido, quiso abusar de mí. Mándalo a la cárcel. Piensa. Entonces, a veces el huir de la tentación nos puede llevar a situaciones más difíciles. Sin embargo, debe ser tal nuestra convicción, tal nuestro amor por nuestro Dios, que debemos de evitar pecar, aunque eso nos pueda ocasionar más problemas todavía. Esa es la carrera de la fe. Evitar el pecado a toda costa. Yo sé que a veces es difícil y a veces podemos caer en pecados, pues no sé, llamarles pequeños o grandes, no sé. Pero también por eso debemos de estar procurando estar a cuentas con Dios, pedirle perdón. Y debemos estar precisamente velando y en oración para evitar precisamente llegar a esos momentos. Para evitar caer en esas tentaciones, en esos pecados. ¿Ven? El Señor mismo nos va a ir diciendo. Y precisamente Él es claro, lo que nos acabamos de leer hace un momento en Santiago. No deja que la tentación sea superior a lo que nosotros podamos resistir. En este caso sabía que José iba a poder resistir esa tentación y dejó que llegara hasta donde llegara. Porque además José también tenía un propósito en todo esto. La cárcel no fue en vano, a final de cuentas. Eso le llevó al faraón. Sin embargo, Dios a cada uno de nosotros conoce también hasta dónde podemos llegar y no permite que la tentación pase. Junto con la tentación nos pone la salida. Entonces no podemos decir, ay, es que no pude. No tenemos ese pretexto, al contrario. Siempre hay manera de salir. Ya si caemos es porque de plano no estamos muy firmes en la fe que digamos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por eso a lo que se refiere dentro de esta carrera es a despojarnos precisamente de eso. Estar en constante lucha con todo ello, de no traer esos lastres, esos pecados que nos pueden detener o nos pueden hacer más difícil esta carrera. También nos dice que la carrera debemos de correr con paciencia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere correr con paciencia? Si algunos de ustedes han participado en una competencia, creo que lo que menos tenemos a veces es paciencia, aparentemente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar o cumplir con el objetivo. Sin embargo, hasta parece contradictorio que se refiere correr con paciencia. Bueno, de hecho, la paciencia que aquí se menciona, muchas veces cuando escuchamos la palabra paciencia, entendemos como algo pasivo, como estar sentaditos esperando que ocurra algo, sin hacer nada. Sin embargo, la paciencia no precisamente es esto, y menos la que se menciona en la Biblia. En este pasaje en lo particular, la palabra que se usa, que se traduce como paciencia, es hupomone, del griego, que esta palabra precisamente significa también resistencia o perseverancia, es decir, tener resistencia, tener perseverancia. Se usa para significar, o más bien en la actualidad es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra la adversidad. Es decir, la paciencia no es estar sentaditos esperando a que algo pase, sino más bien es ser perseverantes, resistentes, firmes contra la adversidad. Amén. Eso es la paciencia, eso se refiere con correr con paciencia. Retomando nuevamente el ejemplo, dentro de lo que son las competencias o el atletismo hay dos tipos de competencias. Una es la competencia de tiempo, de velocidad, prueba de velocidad, que se trata de llegar lo más rápido posible de un punto A a un punto B. Hay muy buenos récords, hay muy buenos exponentes en cuanto a ese tema. Pero también hay otra variante, que es el maratón. Aunque también ciertamente en el maratón hay primeros lugares, realmente muchos de los que participan ahí saben que no van a llegar en primer lugar. Yo, de hecho, cuando era niño, participé ahí en mi ciudad natal, se acostumbra que no ustedes lo sigan haciendo, cada año hacer un maratón, dependiendo de las X kilómetros. Me acuerdo que la primera vez que yo competí, yo bien ilusionado, no, ahora sí voy a llegar en primer lugar, tengo que llegar en primer lugar, eso era mi ilusión, mi sueño, llegar en primer lugar.
¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me tocó que nos organizaran y nos acomodaran antes de la línea de salida? Era muchísima gente, muchísimos niños. Y yo, de excepción, me tocó casi hasta atrás de todo el contingente. Y yo, ay, en primer lugar, a regresar a todos esos, bueno, pues haremos el esfuerzo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me tocó a mí correr, llegar a la línea de salida? Fácil, ya había llegado el primero. Así era el contingente de niños. Eran 2 kilómetros. Es decir, no había posibilidades de que yo llegara en primer lugar estando hasta atrás. Y muchas veces pasa, o más bien es algo que yo no sabía, porque después aprendí que en una maratón lo importante no es ser el primero en llegar, porque muchas veces no tienes esa oportunidad, sino lo importante es terminar la carrera. Resistir y terminar la carrera. Y ahí es un buen ejemplo precisamente de lo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque ustedes alguna vez han corrido, han hecho hasta la caminadora, que se ponen ciertos tiempos. No sé si les ha pasado que están corriendo, ya medio camino ya. Y ya sienten como que las piernitas ya nos tiemblan, ya no podemos caminar, ya no podemos correr más. ¿Y qué es lo que pasa? A veces es cuando estamos a media carrera decimos, no, ya muere, ya no quiero, ya, me canso, ya, voy a abandonar esto. Sin en cambio, un verdadero atleta lo que hace en esos momentos es, se concentra y no se deja vencer. Es cuando más fuerza le pone y cuando más resistencia le pone y cuando se enfoca en la carrera. ¿Por qué? Porque sabe que su objetivo es llegar a la meta. Tiene que llegar a la meta. Y pone un esfuerzo extra si es necesario para poder continuar corriendo. Es aquí donde entra esa paciencia, esa perseverancia. Porque tú ya te estás empezando a enfocar en llegar al objetivo. Ese es un claro ejemplo precisamente de a lo que el autor se refiere, correr con paciencia, esforzarnos. Y es precisamente lo que venimos hablando, pruebas, situaciones difíciles que podemos presentar en la vida, situaciones a veces complicadas, que a veces nos hacen decir, no, pues ya, enfermedades, no, sabes que ya, Señor, ya no puedo. Señor, ya, llévame, ya no puedo. Sin embargo, es aquí donde debemos de poner precisamente en práctica ese esfuerzo, esa perseverancia, esa resistencia y mantenernos firmes. Aquí en el libro de Hebreos, precisamente lo que les trata de enseñar a estos hebreos, porque venían en situaciones difíciles, que han sido perseguidos, algunos habían sido encarcelados, muchos ya estaban pensando en dejar la fe, abandonar la fe. Por eso constantemente el autor les viene haciendo diferentes exhortaciones para que no retrocedan. Y esta es una de ellas, de hecho, si ustedes observan, es una de ellas. Cuando te sientas cansado, esfuérzate, lucha, pelea. Y además nos dice cómo. Nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. Híjole, aquí hay otra frase que nos deja mucha profundidad, mucha enseñanza. Primero, como venía mencionando, cuando estamos a la mitad de carrera y estamos cansados, tenemos que enfocarnos en la meta. Para enfocarnos empezamos a ver, a vislumbrar. Y en este caso aquí nos dice, pongan sus ojos en Jesús. Hay dos cosas que se destacan de esta frase. La primera, y quiero empezar con esta, la primera es que aquí el autor usa el nombre del Hijo de Dios en su forma humana, Jesús. Si ustedes observan en lo que hemos venido hablando aquí en Hebreos, por lo general siempre se refiere a Jesús como Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo, pero siempre la mayor las veces le llama Cristo. Pero aquí en lo particular le dice Jesús, pongan sus ojos en Jesús. ¿Por qué en su forma humana? Bueno, porque precisamente Él es nuestro claro ejemplo. Claro, ciertamente los héroes de la fe nos sirven como inspiración o como ejemplo, pero el ejemplo principal y el que debe ser nuestra aliciente, nuestro motivo para continuar esta carrera, no son ellos, los héroes de la fe, sino Jesucristo, Jesús. Él cuando vino a este mundo, en su forma humana, sabemos lo que sufrió, lo que padeció con nosotros, todo ese dolor, ese mismo sufrimiento que Él padeció por nosotros en la cruz, ese calvario por lo que Él tuvo que atravesar. Y sin embargo se mantuvo firme en la fe. Nos dio de esa manera el ejemplo también de mantenerse firme en la fe. Sabemos que él ya sabía por lo que tenía que pasar. Y yo lo había, incluso de acuerdo a lo que dice Hebreos, es algo que ya estaba planeado. Sin embargo, también al hacerse humano nos dio ese ejemplo de fe, de resistencia, de perseverancia. Él es precisamente en quien debemos de enfocarnos.
Y nos narra precisamente, porque más adelante vamos a tocar este punto, los diferentes aspectos de por qué hemos de concentrarnos precisamente en Jesús, que debe ser nuestra principal fuente de ánimo. Y la segunda que debemos de destacar aquí en esta frase es que puesto los ojos en Jesús, usa un verbo que implica desviar la mirada de otras cosas y concentrarnos solo en la persona de Jesús, que es lo que mencionaba. Hay muchos distractores, como ya lo hemos mencionado, cosas que nos rodean en este mundo, pero hemos de enfocarnos en Jesucristo. Y nuevamente me retorna lo mismo, oración, lectura. Sé que parezco merolico con lo mío, pero es real. La Biblia nos está guiando lo mismo. ¿Cómo vamos a poner los ojos en Jesucristo? ¿Con una crucecita? ¿Con una cruz ahí en nuestra casa? No, teniendo comunión con Él. Es como vamos a poder enfocarnos en Jesucristo, teniendo comunión con Él. Si no oramos, si no por lo menos le echamos ya mínimo un versículo en la Biblia, no tenemos comunión con el Padre y somos blanco fácil del enemigo y fácilmente vamos a caer en tentaciones y fácilmente vamos a estar pecando y nuestra carrera va a ser dolorosa y lenta y pesada además. Entonces debemos de enfocarnos en eso y en esos momentos pasa muchas veces como cristianos y me ha tocado escucharlo de palabras incluso de familia, de conocidos, de amigos, que cuando pasan por situaciones muy difíciles, la pérdida de alguna persona, de algún familiar, algo que incluso, enfermedades que incluso te llevan casi al grado de la muerte, que dicen, no, sabes que ya no creo en Dios, ya no creo en Dios. Se enojan con Dios y dicen, ya no creo en ti. Mi hijo está enfermo y tú no has hecho nada por ayudarlo. Mi esposa está enferma, mi esposo está enfermo y tú no has hecho nada porque sane. O mi mamá o mi papá murieron, mi abuelo murió y no hiciste nada para que no murieran. Y se enojan. Tiran la toalla. Pero es en esos momentos esos momentos de dolor, cuando más deben de enfocar sus ojos en Jesucristo. Pedirle a Él consuelo, fortaleza, no renegar contra Él, contra Dios, sino pedir fortaleza, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. No permitas que caiga. No permitas que caiga en depresión, que caiga en la ansiedad. Cuando tuve mi problema del oído, las primeras semanas fueron difíciles. Muchas veces estuve al borde de la ansiedad, de la depresión. Era cuando más me aferraba, cuando me hincaba más. Y el Señor me ayudó, me libró, me dio fortaleza para salir adelante. De verdad, y lo digo por experiencia propia, el Señor no te abandona, te da fortaleza. A veces queremos que las cosas sean ya en el instante, ya quiero, ya no quiero tener este problema, ya no quiero escuchar ese zumbido. No, a veces el Señor así no trabaja, pero sí te va dando fortaleza de una otra manera, te va guiando y te va abriendo puertas y va haciendo que vayas desahogándote y que vayas agarrando calma. Amén. Entonces, cuando más debemos de enfocarnos en esta carrera, cuando sintamos que ya estamos cansados, que ya las piernitas nos tiemblan, que ya no podemos correr más, es cuando más debemos de enfocarnos en Jesús, cuando debemos de poner la vista en Él. Que Él es el autor y consumador de la fe. ¿A qué se refiere esta frase, el autor y consumador de la fe? Dijo la otra frase que también bastante nutritiva. Esta frase son dos frases en una, principio y final en una. ¿Cómo podemos desmayar si tenemos los ojos puestos en Él y si hemos comprendido algo de lo que le costó la obra de nuestra redención? Cuando el autor dice que Él es el autor y consumador de la fe, se refiere a esta obra redentora que Él venía haciendo, que Él vino haciendo, que por medio de su muerte nosotros alcanzamos la salvación. Él vino a darnos las buenas nuevas de salvación. Es la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra fe. Es el supremo sacerdote que intercede por nosotros, el Cordero inmolado para perdón de nuestros pecados, quien padeció nuestras culpas y por quien ahora tenemos vida. Él es Él es en quien está nuestra confianza y nuestra esperanza. Él es el Rey de Gloria de quien debemos esperar su regreso, el autor y consumador de nuestra fe. Él vino a dar su vida. Él es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Por Él es que ahora somos salvos. Pero eso no fue simplemente algo fácil, algo para nosotros es gratuito, es gracia. Pero es algo que le costó sufrimiento y dolor a Jesucristo, a Jesús, el Mesías, que lo llevó a una cruz, donde dio su vida. Y por ello es que ahora nosotros estamos aquí, alabando y glorificando su nombre. Es el autor de nuestra fe. La consumó en su muerte en el Calvario, en su sacrificio en la cruz. Y por él estamos aquí. No sé si me explico, no sé si alcanzo a explicar o exponer esta frase, principio y fin. Por él fue todo, fue creado todo, fue hecho todo por él. Y para él fueron hechas todas las cosas. Y él es la obra redentora presente por la cual ahora nosotros podemos ser salvos. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como les mencionaba hace un momento, él tuvo que ir a la cruz. A causa de nosotros. Y algo que a lo mejor aquí puede ser un poco difícil cuando dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No sé cuántos se traban aquí, digo, yo me trabé en un principio. ¿Qué quiere decir el gozo? Si va a ir a la cruz. Digo, nadie muere gozosamente, ¿verdad? Bueno, sufriendo. Entonces, sin embargo, él dice que sufrió la cruz. Bueno, lo que en este pasaje, esta frase en lo particular nos quiere decir es que él ya sabía que a pesar de todo ese sufrimiento por el que iba a pasar, él ya sabía cuál era el resultado de lo que iba a venir en el futuro. Él no consideró, para él la cruz no era el gozo en sí, sino era lo que venía después de ella. Él ya estaba viendo más allá de la cruz. Que se presente el gozo de habernos rescatado, de que ahora nosotros seamos salvos. De hecho, en Hebreos 2:10 ya nos los venía mencionando. Hebreos 2:10, ponemos la siguiente pantalla para confirmar esto que estoy mencionando. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya estaba viendo que había que llevar muchos hijos a la gloria, es decir, nosotros íbamos a ser puestos delante de Dios, justificados delante de Dios, y por ello era necesario que tuviera que padecer aflicción. No era una tarea fácil, no era una tarea sencilla por la que el Señor tenía que pasar, pero lo tenía que hacer. Tenía que sufrir, porque al final de cuentas Él ya sabía el resultado de ese sacrificio, que al final de cuentas era que muchas almas, incluyéndonos a nosotros, pudiéramos presentarnos ahora delante del Padre justificados, ser salvos precisamente. Y es que realmente la cruz no era nada complicado, a lo mejor ya la vemos de algo menos difícil. Pero hasta para ese entonces la cruz era considerada una maldición, era algo vergonzoso. Es a lo que se refiere este pasaje cuando nos dice que cuando menospreció el oprobio, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La cruz es ese oprobio. Oprobio quiere decir vergüenza, era esa vergüenza. No hizo caso a esa vergüenza por la que iba a pasar. Sabía que era difícil. Deuteronomio 21, 23 nos dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo entenderás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Es una vergüenza estar en una cruz, morir en una cruz. Lo peor de lo peor. Sus enemigos se encargaron de quererle hacer pasar una vergüenza, de crucificarlo. Gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Avergüéncenlo, avergüéncenlo. Sería la traducción actual. Avergüéncenlo. Sin embargo, él menospreció eso, no le dio importancia, eso refiere, no dio importancia el oprobio de la cruz. Porque ya sabía precisamente lo que venía. Ya había visualizado su triunfo. Él ya se había visto resucitado y derrotando para siempre a la muerte
al sepulcro y a Satanás. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en la cruz. Él resucitó y en su resurrección derrotó a la muerte para siempre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Al sepulcro y a Satanás. Satanás quedó aplastado en esa cruz, derrotado. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Él ya había visto eso, ya lo había visualizado. Tenía que pasar por un sufrimiento, por un calvario doloroso, sin duda, que quizás nosotros no vamos a poder entenderlo, difícilmente vamos a poder comprenderlo. Imagínense, estaba leyendo un autor que decía que difícilmente nosotros vamos a poder entender eso, ese sufrimiento. Él fue un alma cristalina como la de Jesucristo, tan pura y cristalina como Jesucristo, fue herida por Dios, por ese fuego consumidor de Dios. No podemos dimensionar lo que habrá sido por Él, para Él que no conoció pecado, padecer lo horripilante que es caer en manos de un Dios vivo. Dejen de ustedes el dolor físico que pudo haber sentido, las laceraciones, los golpes. Dejen ustedes de ser traspasado por clavos, sino el hecho de haber sido enfrentado a un Dios vivo. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios, haber enfrentado de esta manera por nosotros. Jesucristo mismo sintió el enojo de Dios por nuestros pecados, siendo el perfecto, santo, sufrió en gran manera. Imagínense. Digo, como dice este autor, es difícil que podamos dimensionarlo, digo, podamos conocerlo, podemos comprenderlo a simple vista. Si es un dolor, ya nos duele la uña, ya no queremos ir a la iglesia. Y él no solamente padeció dolores físicos, fue tremendo lo que él pasó de acuerdo a lo que este autor nos dice. Perdón. Caer en manos de un Dios vivo. Impresionante. Y es esto precisamente lo que hemos de tener en mente cuando nos sintamos cansados o débiles. Es esto lo que hemos de pensar, ese sufrimiento que él padeció. Y no me refiero a los dolores, sino a enfrentarse a Dios a causa de nosotros. Él pagó por nosotros. Ese fue el costo de nuestra salvación. Ciertamente Él ya está, como dice este pasaje, a la diestra del Padre. Él ya derrotó al enemigo, ya derrotó a la muerte. Pero nosotros que aún estamos aquí, que estamos en esta carrera, que ahora a nosotros nos toca participar en esta carrera de la fe, debemos de tomar eso en cuenta cuando estemos enfrentando las situaciones adversas, cuando estemos enfrentando la tentación. Debemos tomar en cuenta que ya Jesucristo dio la vida por nosotros y que ahora a nosotros nos toca precisamente seguir luchando, digamos como agradecimiento por lo menos por esa salvación tan grande, enfrentar y evitar caer en pecado. Hacer a un lado nuestra concupiscencia, nuestros egoísmos, hacer a un lado nuestro propio yo, para dejar que Jesucristo haga la obra en nosotros, para que nos siga moldeando en nuestras vidas. ¿Qué son nuestras pequeñas pruebas comparadas con sus agonías? O siquiera con nuestras desolaciones, o siquiera nuestras desolaciones comparadas con su martirio. No debemos de desmayar precisamente ante la adversidad. Amén. Como conclusión, ponemos la siguiente pantalla. Los quise poner los puntos que vimos el día de hoy aquí en la pantalla. Como conclusión, estos dos versículos que realmente nos enseñan muchísimo. Es que así como todos ellos que dieron testimonio de la fe, toda esa gran nube de testigos que dieron esa fe y que nos enseñaron muchas cosas en la palabra que están aquí escritas, historias muy buenas, muy bonitas, y que se dan cuenta, incluso los usamos de ejemplo de los héroes de la fe, para demostrar lo que el mismo autor nos estaba hablando. Ahora nos toca a nosotros ser testigos, dar ese testimonio de fe. Así como ellos fueron testimonio de fe, también ahora nos toca a nosotros dar ese testimonio de fe, demostrar esa fe. Como ya lo había mencionado hace tiempo, la fe es no solamente tener algo en la mente y creerlo, sino también es ponerla por obra. Nos toca a nosotros ponerla por práctica. Iniciando, precisamente, corriendo precisamente esta carrera, debemos de despojarnos de todo aquello que nos estorba, sobre todo el pecado. Esos lastres, esos pesos que a veces creemos tener.
y sin embargo sabemos que para Dios no son nada. Para poder ponernos en actividad, trabajar para la obra. Trabajar para la obra también incluso me refiero a poder participar en la iglesia. Digo, algo podemos hacer aquí en la iglesia. Somos poquitos, algo podemos hacer acá. Pero además debemos de correrla con paciencia, es decir, resistiendo, esforzándonos día a día. Y más cuando sintamos que ya no podemos más con nuestras fuerzas, sintamos que desfallecen. Debemos de seguirnos esforzando. Y para esforzarnos, debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Consideremos todo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Algo que nosotros jamás podemos pagarle. Hay una frase ya para concluir que he visto recientemente, no sé si sea del hermano Paul Washer, se la endosan mucho a él, que por la forma que parece que sí es. Esta frase dice así, dice, una gran ayuda contra la tentación es recordar que el pecado es más que romper una regla, es afligir a aquel que nos ama sin medida. Creo que ha quedado demostrado que Él nos ha amado tanto. Entonces, pues ya no podemos seguir pecando, por eso, si realmente hemos sido renovados, hemos sido santificados, hemos sido salvos, si ahora su Santo Espíritu está en nosotros, pues yo creo que difícilmente vamos a poder caer en tentación o en pecado. Digo, ciertamente a veces la carne, como dice su palabra, es débil, y muchas veces nuestras caídas son más bien porque no estamos completamente tomados de su mano, porque perdemos el enfoque, porque dejamos de orar, dejamos de leer su palabra. Cuando dejamos que las actividades del día a día nos vayan apartando del camino, incluso hasta el trabajo nos va apartando, llegamos cansados ya sin ganas de leer la Biblia y ni se diga de orar, llegamos directo a la cama a dormir, del trabajo. Algo que es necesario para sostener a nuestras familias a veces se convierte en una piedra de tropiezo. Y otras situaciones, las amas de casa en el hogar también puede ser que a veces tengan muchas actividades y más si son de damitas que trabajan, mujeres que trabajan y están en sus hogares. Pues es una tarea muy complicada trabajar y atender el hogar. Entonces también es más complicado definitivamente poder hacer algo o ponerse a orar. Y créeme, como personas a veces, como personas se entiende. Sin embargo, no es impedimento y debemos de estarnos completamente tomados de la mano del Señor. Y a veces solamente nos acercamos a Él cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles, cuando surgen enfermedades, cuando surgen broncas difíciles. Es como me acuerdo, ay Señor, ayúdame. Y a veces queremos que la ayuda sea allá. Pero esta carrera no es carrera de relevos o carrera de pedacitos. Es carrera continua, es un maratón el que tenemos por enfrente y por delante. Y que depende cómo lo queramos correr. Si nos preparamos bien, puede ser ligero y hasta podríamos llegar en buen lugar. Pero si no, va a ser una carrera muy complicada, un maratón muy difícil. ¿Han visto las competencias de las Olimpiadas, los maratones? Hay corredores que a veces llegan en la noche, ya con las piernas deshechas. Y ciertamente se ganan el respeto de mucha gente y de aplausos. Hicieron el esfuerzo, llegaron a la meta, no importando la hora. Pero ¿se imaginan el martirio que fue para ese corredor correr ese maratón? ¿Ustedes cuáles quieren ser? ¿De los que corren martirizados, arrastrando un montón de cargas y llegar hasta el último con apenas y llegar? ¿O quieren llegar por lo menos, quizás no en primer lugar, pero a lo mejor llegar a un buen tiempo? Corriendo solamente, peleando la buena carrera de la fe. Amén. Entonces vamos a pedir que me acompañen con esta oración. Bendito Padre, te quiero agradecer, Señor, una vez más la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por esta enseñanza que sobre todo me has dado a mí, Señor. Porque sé que debo de esforzarme cada día. Sé que debo de luchar contra la tentación, contra las acechanzas del enemigo del pecado, que no debo de caer en pecado, que debo hacer todos estos lastres o pesos, inseguridades que a veces me dominan o me controlan, para poder correr sanamente, para poder correr firmemente esta carrera. Sé que puedo mantener mi mirada enfocada, puesta en ti, en Jesucristo, en Jesús. Gracias, Señor, por ese sacrificio, tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz, pero también porque tú ya sabías cuál era el resultado. Y gracias a esos resultados que ahora estoy aquí, dándote la honra y la gloria como solo tú mereces, Señor.
tú derrotaste a la muerte, al enemigo, cuando resucitaste. Gracias, Señor, nuevamente. Y ahora esperamos firmemente tu venida para que finalmente sea completada nuestra perfección. Cuando tú al venir y nos resucites, si es que ya hemos partido, o si es que quedamos aquí y nos lleves contigo en ese momento, seamos arrebatados, sé que habrás de completar tu obra, que tu obra no quede a la mitad, sino que tú habrás de completarla a su debido momento y habrás de perfeccionarnos cuando llegue ese día en que estemos delante de tu presencia, Padre. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Y te ruego, mi Dios, para que tú nos des esa fortaleza que necesitamos, Señor. Te ruego por mis hermanos, por aquel hermano, Señor, que quizás está débil, está caído en la fe, que quizás está triste, que quizás está desbalanceado, que piensa aventar la toalla, o que está haciendo una pausa en el camino porque dice, no, es que ya no puedo. Te ruego, mi Dios, para que tú hables a su corazón. Tú le exhortes, le animes para que continúe en esta carrera, para que se esfuerce, para que redoble la marcha, para que haga un lado esos lastres que lo atan y que lo enredan. Esos pecados que a veces no queremos dejar, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y fortalécenos en las pruebas, Padre. Te lo pido y te lo ruego, mi Dios bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.